mañanera de hoy, 22 de mayo del 2020, y a raíz de una pregunta de un reportero, nuestro presidente nos sorprendió con su gran conocimiento de nuestra historia patria. Tengamos presente que hoy recordamos el centenario luctuoso del expresidente de México, Venustiano Carranza. Más que un repaso de su vida, me interesa hacer una pequeña lectura de un fragmento de una novela que cuenta los últimos días del presidente Venustiano Carranza y que nos da una idea de este personaje. Venustiano Carranza nació en la población de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y su padre, el coronel Jesús Carranza Neira, militar de la causa republicana, fue un ferviente admirador de Benito Juárez, en cuya figura educó a sus hijos. Les recomiendo que entren a la página de nuestros amigos de la Brigada para Leer en Libertad. Ahí verán debates muy interesantes de todos los personajes de nuestra historia, incluido Carranza. El fragmento de la novela que les quiero leer se llama El Rey Viejo, de Fernando Benítez. Recuerdo con precisión el ambiente angustioso que reinaba esa tarde en Palacio. Las antesalas se veían desiertas, los ayudantes tenían las caras serias y hablaban con aire de misterio. No era nada concreto, definido, tangible, sino más bien una cierta tensión, el presentimiento de algo que se gestaba fuera y que repercutía sordamente en el interior del antiguo palacio virreinal. En otras ciudades, la agitación política, los desórdenes se reflejaban en el parlamento, en las calles, quizá en los cuarteles. Pero en México, donde la mansión oficial del presidente es el eje en torno del cual gira la vida del país, los menores cambios toman dentro de esa desmesurada caja de resonancia proporciones increíbles. Las banderas y los gallardetes que afuera colgaban lánguidos de los faroles por ser día de fiesta nacional, aumentaban la deprimente sensación que creí advertir en Palacio. El presidente colgó el teléfono y se volvió a mí. El ministro de Guerra me informa que Escobar, jefe del regimiento de ametralladoras, enviado este mediodía a combatir a los rebeldes, se pasó con armas y bagajes al enemigo. El presidente hablaba con la voz pausada, neutra y carente de inflexiones a que nos tenía acostumbrados. No advertí el menor signo de alteración en su persona, debido tal vez al hecho singular de que a él no le estaba permitido alterarse nunca. Su mano grande y manchada ordenó los papeles dispersos en la mesa y se reclinó pesadamente en el respaldo del sillón. Es la tercera defección ocurrida el día de hoy, añadió. En la mañana, un regimiento entero, el regimiento de lanceros supremos poderes, antes de disparar un tiro, se pasó también al enemigo. La gravedad de la situación se me reveló de golpe. Escobar como Riojas eran el orgullo de nuestro ejército. Aún en épocas de estrecheces, nada se había escatimado para dotar a sus regimientos de los mejores pertrechos, y el viejo, no obstante sus naturales recelos, había depositado en ellos una confianza que no vacilaría en calificar de ilimitada. «¿Me creerá usted, Enrique?», dijo cerrando los ojos, «si le confieso que personalmente no me afectan las traiciones». Yo sabía que en el fondo lo había herido la traición de Escobar y de Riojas, pero el viejo se mantuvo impasible, según era ya en él una segunda naturaleza, y preferí callar, sabiendo que tan inútil resultaba penetrar en sus verdaderos sentimientos como cargar el momento de un sentimentalismo inoportuno. Lo que me afecta, prosiguió, es no poder confiar ya en el resto del ejército. Los jefes que hemos enviado para sofocar esa rebelión cuartelera han venido a este mismo despacho, me han jurado derramar hasta la última gota de sangre por la causa de la legalidad. Me han abrazado llorando. Aún tengo las huellas de sus lágrimas en el hombro. Y apenas salen de aquí, se apresuran a buscar al enemigo y a combatirnos con las armas y el dinero que debían emplear en nuestra defensa. Después de este desahogo, el único que se permitió en aquellos días de prueba, yo me decidí a hablarle con entera franqueza. «Señor», le dije, «los militares en nuestro país siempre han estado con los más fuertes y los más fuertes son ahora,
como lo han sido siempre ellos mismos, los militares rebeldes. El presidente había recobrado su impasibilidad habitual. ¿Cuál es su bandera? ¿Por qué luchan hoy? ¿Podría usted decírmelo? Reuní todas mis fuerzas para contestarle, aunque sabía de antemano que la respuesta había de lastimarlo. Luchan sencillamente porque usted piensa que nuestro embajador en Washington debe sucederlo en la presidencia de la República. Tardó un tiempo en replicar y al fin lo hizo con la voz blanca de siempre. Yo creí que podía sucederme nuestro embajador, no porque sea el embajador, sino porque es un civil. Podía ser él, podía ser usted o el ministro de Hacienda, con tal de asegurar el carácter civil que distingue a mi gobierno. En cambio, estoy en contra del gobierno de un militar, de una imposición por la fuerza de las armas. México, en 10 años, ha pagado con 1 millón de muertos su derecho a sacudirse las dictaduras militares. El conflicto, señor, planteado en estos términos, no tiene solución. Me apresuré a insistir. Una cosa es que usted juzgue conveniente y benéfico un gobierno civil y otra muy distinta que los militares le permitan realizar su propósito. El ejército siempre ha sido el gran elector, el único elector, y está dispuesto a todo con tal de no dejarse arrebatar su más jugosa prerrogativa. ¿Cuántos años hace que usted me conoce? Preguntó abruptamente. 6 años, tal vez 8, respondí vacilante. Pues bien, en esos 6, en esos 8 años, me habrá usted oído repetir hasta el fastidio que el ejército debe ser una institución subordinada al presidente de la República y ajena a las contiendas políticas. Es decir, que el ejército no debe tomar parte en las luchas electorales, sino limitarse a esperar la decisión del pueblo y servir a quien resulte electo sin echar la espada en la balanza del sufragio. Su terquedad principiaba a irritarme. Señor, le respondí, ese principio que yo hago mío no pasa de ser una hermosa utopía. De hecho, todo el ejército se ha sublevado, y perdone mi crudeza, pero el presidente sin el apoyo del ejército no es nadie. Si usted, en lugar de empeñarse en que lo sucediera un civil, hubiera pensado en uno de los caudillos militares sublevados, no tendríamos que lamentar ninguna traición, no existiría ningún conflicto. El presidente se quitó las gafas, principió a limpiarlas con el pañuelo y trató de mirarme, pero sus ojos miopes aparecían de tal modo inseguros que él mismo, dándose cuenta de su debilidad, apresuróse a montarlas de nuevo en su prominente nariz, suspirando y carraspeando como hacen los viejos en los momentos de embarazo. Según usted, la forma de evitar la guerra consistiría en apoyar públicamente la candidatura del general Obregón. ¿Ese es su pensamiento? Señor presidente, no hay otro camino. ¿No hay otro camino?, exclamó levantándose sin esfuerzo. Los resortes del sillón, liberados de su peso, lanzaron un gemido prolongado. El presidente caminó hacia el balcón y al darme la espalda advertí que los faldones del jaque había asistido a una ceremonia celebrada esa mañana en el Panteón de San Fernando, estaban lamentablemente arrugados, lo que disminuía la solemnidad propia de su corpulenta figura. Decididamente no puedo seguir ese único camino, dijo hablando consigo mismo. Hizo una pausa. ¿Sabe usted cuántos pronunciamientos hemos sufrido en un siglo? Más de 1000. Enrique, más de 1000. Todos quieren salvar a la patria, todos tratan de restaurar la democracia, a todos los desvelaba el bienestar de los ciudadanos, pero en el fondo, como ellos mismos se apresuraron a demostrarlo con sus hechos, lo que les importaba era su interés personal, su hambre de poder, su ambición de riquezas. El pueblo, vestido de harapos, compra armas costosas, sostiene un ejército para que defienda sus instituciones, y el ejército, en lugar de defenderlas, aprovecha esas armas para sojuzgarlo y convertirse en su amo. ¿Cree usted ahora que yo deba sumarme a los sublevados? Si usted desea evitar la guerra, insistí, le queda otra salida, su renuncia. Dejó de observar la plaza y se volvió a mí. La suave luminosidad del crepúsculo envolvía su figura poderosa.
no puedo desertar del cargo que el pueblo mexicano me ha confiado. Esta frase, pronunciada con sencillez, terminó conmoviéndome. Los arrugados faldones del jaque, el pelo escaso y entrecano ligeramente despeinado, el ajado traje de ceremonias, eran detalles superfluos que en ese momento, más que deteriorar su aire majestuoso, contribuían a acentuarlo. El presidente, porque era todavía el presidente, cercado de enemigos y traidores, sin tiempo para descansar, disimulaba su fatiga y procuraba sobreponerse al curso de los acontecimientos, mostrando la impasibilidad con que había recibido en el pasado tanto la noticia de una derrota como la de una victoria. Y bien, pregunté, ¿cuál es su decisión? Salir de esta ratonera. ¿A dónde va usted? A Veracruz. Allí me quedan tropas leales. Señor, la vía del ferrocarril está cubierta por el enemigo. Intentar salir equivaldría a un suicidio. Se disponía a contestar, pero lo interrumpió una descarga lejana y poco después, imponiéndose a la sorda explosión, el reloj, coronado por un águila que se alzaba en un rincón de la sala, anunció las 6 de la tarde. Había una distancia tan grande entre aquella dulce, apacible, familiar medida del tiempo y el estado de alarma en que nos encontrábamos, entre el orden antiguo que el reloj evocaba y el espantoso desorden que se había hecho en nuestras vidas, que los dos nos miramos involuntariamente. En apariencia, las cosas no habían sufrido cambio alguno. El presidente estaba sentado frente a su mesa, en el vetusto palacio que había sido de los virreyes españoles, de 2 emperadores y de varias docenas de presidentes republicanos. Sin embargo, ya no existía ninguna relación, ningún nexo entre aquellos dos tiempos. Ahora el pasado y el presente aparecían divorciados, aislados por una serie de tumultuosos y agobiadores acontecimientos, y a los dos nos asaltó la incertidumbre de que nunca más se realizaría el milagro de que el anuncio del reloj lograríamos asociar a las victorias y a la paz que sucedían esas victorias, a los años, en fin, que lo escuchábamos pensando que el gobierno, su obra, su razón de ser, era indestructible.